Bueno, no sé si alguna vez os ha pasado que habéis leído un libro y creéis que está bien, que la historia es entretenida, pero de repente ha llegado un momento que habéis dicho, wow, ¿qué acabo de leer? Bueno, pues eso es lo que me ha pasado a mí con 100 años de soledad. Empezamos. Pues hoy os traigo la reseña de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Este libro me lo terminé ayer y si me he decidido a hacer una reseña tan pronto, porque yo normalmente dejo que los libros reposen unos cuantos días en mi cabeza, es porque me ha maravillado. O sea, ha sido, yo creo que a día de hoy es uno de los mejores libros que yo me he leído, y aparte sé que es uno de esos libros que su historia me va a acompañar a lo largo de mi vida y que la voy a rememorar durante muchas veces. Os voy a contar un poco sobre 100 años de soledad, aunque estoy seguro que muchos ya habéis oído hablar de ello, aunque sea una vez. Y bueno, 100 años de soledad se publicó por primera vez en 1967 y tuvo tal éxito que es uno de los libros más traducidos del castellano. Es uno de las mejores obras literarias del castellano. Está traducido en más de 35 idiomas y se han publicado más de 30 millones de ejemplares. Así que yo creo que es un libro bastante imprescindible. Yo le tenía un poco de recelo porque pensé que iba a ser una novela mucho más densa de lo que es. La verdad es que yo no había leído ninguna sinopsis, no quería saber nada del libro, quería ir de pleno en ciego. Y qué maravilla, qué maravilla. Así que bueno, os voy a intentar contar un poco la historia del libro, pero sin contaros demasiado para que vosotros también experimentéis esa sensación de sorpresa que he vivido yo. 100 años de soledad nos cuenta la historia de una familia, la familia Buendía y Guarán, que está compuesta en su primera generación por José Arcadio Buendía y por Úrsula y Guarán. Durante esta novela vamos a vivir la historia de 7 generaciones de esa familia, entonces van a transcurrir pues alrededor de unos 100 años, de ahí el título del libro. Y bueno, aquí abrimos paréntesis. Sinceramente a mí el título de 100 años de soledad me parece sencillamente perfecto, creo que es uno de los mejores títulos que se han escrito, y sí, yo me atrevería a decir que uno de los motivos que me lanzó a leer el libro fue su título. Como os decía, vamos a seguir la historia de 7 generaciones, compuesta la primera generación o fundada esa familia por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, que son primos segundos. Entonces, como ellos son primos segundos y bueno, viven en el río Hacha, en un pueblo, es un poco ficticia la historia, ¿no? Pero bueno, se sitúa pues como en Colombia, por lo menos en Sudamérica, vamos a decir. Como son primos, Úrsula tiene miedo a consumar su matrimonio porque las habladurías o las creencias populares dicen que los primos pueden engendrar hijos con colas de cerdo. Sin embargo, a José Arcadio Buendía, pues uno de los hombres del pueblo, en una pelea de gallos, le reta y le dice que no es suficientemente hombre porque no ha consumado su matrimonio. Entonces, bueno, José Arcadio se ve obligado a matar a ese hombre y su fantasma, el fantasma de este hombre, le persigue. Entonces deciden abandonar el pueblo e irse a otro lado, y otras familias de ese pueblo le acompañan. Entonces siguen andando unos cuantos días hasta que finalmente, por una revelación, por un sueño, deciden asentarse en un sitio que fundan como Macondo. Macondo es un personaje también porque vamos a ver su evolución, vamos a ver cómo le van a afectar las guerras civiles, cómo le van a afectar las invasiones de los americanos, cómo va a ser un pueblo que va a tener un ascenso y una decadencia. Por otro lado, vamos a ver esa casa rodeada de ese realismo mágico que envuelve la obra, en la que las paredes se agrietan, las hormigas se comen a las personas, hay gente que tiene cosas mágicas flotando a su alrededor. Y eso, sin embargo, los personajes de la obra no lo ven como una cosa mágica, sino que es parte de la realidad. Luego tenemos a Melquíades, que Melquíades es un gitano que viene siempre al pueblo en una feria a enseñar aparatos mágicos que ha encontrado alrededor del mundo, y que finalmente se hace muy amigo de José Arcadio Buendía y le introduce en ese mundo de la magia. Y a partir de ahí es como cuando la historia hace así.
y se despliega. Bueno, pues estos serían los 4 personajes principales de la trama, los hilos conductores, las constantes de este libro. Y luego vamos a adentrar un poco más en la familia Buendía. La familia Buendía, pues como decía, empieza con José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, y luego van a tener 3 hijos, Amaranta, José Arcadio y Aureliano. Y como veis, estos nombres se van a transmitir de generación en generación, porque yo no sé vosotros, pero por lo menos en el sur de España esto es muy común. Normalmente los nombres se heredan de otros familiares, o sea, por lo menos yo creo que ya actualmente no tanto, pero la generación de mis padres y de mi abuela sobre todo, los nombres de los hijos venían de los padres, de los abuelos, en fin. Así que bueno, por eso digo que yo os recomendaría una edición, si no esta, pero una similar, que contenga un árbol genealógico para que os podáis ubicar en todo momento de qué personaje está hablando, porque los nombres son siempre, o van a ser frecuentemente los mismos. Sí es cierto que te da algunos recursos literarios, algunos trucos para que tú diferencies de qué Aureliano te está hablando. Por ejemplo, al padre lo llama siempre José Arcadio Buendía y sin embargo a su hijo solamente lo llama José Arcadio. Otra de las cosas que tiene es que no es una historia lineal, no vamos a ver esos 100 años de forma lineal, sino que vamos a ir leyéndolo a través como si fueran unas memorias que hacen así, ¿no? O sea, suben y bajan, luego conectan con otra historia. Entonces por eso los nombres van a ir apareciendo con frecuencia, los mismos nombres. Y bueno, finalmente os cuento por qué a mí este libro me ha tocado tanto o me parece tan bonito y por qué me he decidido a hacer una reseña de él, a pesar de que no sé si le estoy haciendo justicia, pero bueno. Resulta que a mí Úrsula me recuerda mucho a mi abuela. Y toda la historia de Macondo y de la familia Buendía me recuerda mucho a todas las historias que me ha contado mi abuela. Mi abuela y su familia, la familia de mi madre, se ha criado en el sur de España. Somos del sur de España. Y mi abuela pues ha crecido en campo, en pueblos, y se casó con su primo segundo, que es mi abuelo. Porque mi abuela es una mujer que habla mucho, que me ha contado muchas historias de cuando yo era joven, de cuando vivía en los cortijos. Entonces me evocaba muchísimo eso con Macondo, me hacía mucha similitud. Sentir esa soledad, que es es el personaje de la historia en realidad, ¿no? Entonces me evocaba pues eso, ese aislamiento, esa soledad que había en esos cortijos, en esos pueblos, en los que no había conexión con el resto del mundo apenas, en los que tu familia era los vecinos que tenías alrededor, y si tenías familia en otros pueblos era casi como si no fuera familia, eran como conocidos. Y luego pues eso, esa nostalgia que me ha transmitido por la historia que me contado mi abuela, porque el personaje de Úrsula se me parece también, porque Úrsula es una mujer muy fuerte, es una mujer muy independiente, que lucha por su familia, que lucha por mantener su hogar, que se da cuenta de los errores que se cometen y que aún así no los puede evitar, no es capaz de evitarlo, porque parece que la gente necesita tropezar con su misma piedra todo el rato. Y es un poco lo que vemos aquí, ¿no? Cómo a veces los errores se cometen porque no se han escuchado otras historias, porque no has escuchado a tus mayores. Y no sé, pues me da pues mucha ternura en esa parte. Y así que bueno, para mí Úrsula es la abuela de la literatura ya sin duda. Si tuviera que quedarme con un personaje sería ella. Y nada, que espero que os haya convencido, aunque sea para comprarlo y echarle un vistazo, porque merece muchísimo la pena. Y nada, que si lo habéis leído y os apetece dejarme abajo qué os ha parecido a vosotros, pues estaría encantada de leer. Así que nada, nos vemos en otro vídeo. Chao.